Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El tema que vamos a trabajar en el día de hoy es sobre la Confederación Perú-Boliviana, pero la primera parte. No olvidemos que este enfrentamiento armado duró de 1836 a 1839. Muy bien, vamos a conocer el contexto de América Latina. Este era el panorama, ¿ya? Como apreciamos en el mapa de América del Sur, de los países de América del Sur. Por ejemplo, tenemos a Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. ¿Qué representan estas líneas rojas? Estas líneas rojas representan las rutas, ¿ya?, que van a seguir para las actividades comerciales. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se crea la Confederación Perú-Boliviana? La Confederación Perú-Boliviana tiene diversos orígenes. Depende del punto de vista que tú quieras tomar como referencia. Desde el punto de vista chileno, desde el punto de vista de Perú y de Bolivia. Varía mucho, ¿ya? A ver, desde el punto de vista peruano, ¿ya?, y desde el punto de vista un poco imparcial, pero por el otro lado, desde el punto de vista chileno, va a ser distinto, claro. A ver, ¿cuáles vendrían a ser las causas de por qué se crea la Confederación Perú-Boliviana? Uno, se crea porque hay intereses de por medio. Hay sectores conservadores, tanto en el Perú como en Chile, que están a favor y que están en contra de esta confederación. Otra causa es que los sectores conservadores simplemente buscaban quedarse y mantener su estatus. No querían perder sus beneficios. En el caso peruano, quería que el Perú sea un sistema tipo feudal, o sea, un sistema tipo como se vivió en el virreinato del Perú, ¿ya? Y por otro lado, los liberales. Los liberales tenían políticas económicas más abiertas, ¿ya? Se puede decir un poco de libre mercado, pero acá viene lo negativo. Lo negativo es que los liberales eran, como se dice, de mente abierta, pero también buscaban sus propios intereses. Ellos buscaban hacer fortuna, hacer que su riqueza aumente. Mientras que en el lado conservador también buscaban lo mismo, solo que la diferencia era la parte económica. Ellos querían mantener un sistema tipo feudal. Y para una economía que está en pleno proceso, en pleno cambio, en plena evolución, ya no iba para la época. Para la realidad de América Latina, para la realidad de Chile y de Perú, ya no iba. Mientras que el modelo liberal sí, pero el problema era que solo buscaban sus propios beneficios. Otra causa es la rivalidad comercial entre el Callao y Valparaíso. Callao y Valparaíso. ¿Qué cosa es Callao y qué cosa es Valparaíso? Son puertos. El puerto del Callao y el puerto de Valparaíso en Chile, ¿ya? Había gran actividad comercial en el puerto del Callao y también actividad comercial en el puerto de Valparaíso en Chile. Eran los puntos donde los barcos provenientes de América del Norte, de Centroamérica, iban, ¿ya? Estaba en disputa muchas cosas. Estaba en disputa la hegemonía y el dominio comercial en América del Sur. Así que hablamos de cosas mayores. También acá figura el problema del empréstito, que es una causa de la guerra de la Confederación, contra la Confederación. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también la intromisión en lo que es la política interna de Chile por parte de Freire. Son las causas para que se dé la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.
Las razones para que se cree la Confederación. Tenemos aquí como líder, la cabeza de esta confederación, el que originó que se creara la Confederación, Santa Cruz, claro, boliviano. Santa Cruz tenía en mente, al crear la fusión de dos países, Perú y Bolivia, por eso el nombre de Confederación Perú-Boliviana, él tenía en mente crear un solo bloque entre dos países andinos, Perú y Bolivia, para hacerle frente a la actividad comercial que tenía Chile. Para poder ser un solo bloque a nivel comercial, político y hasta militar, tenían que unirse. Ese era el sueño, el objetivo de Santa Cruz. ¿Ya? Uno. Segundo punto. El Perú y Bolivia tenían un lago en común. ¿Cuál es el lago en común? El lago Titicaca. Por lo tanto, también por este lado había factores geográficos que nos unían a los bolivianos. Por otro lado, en la parte social, había rivalidad entre Santa Cruz y Gamarra. ¿Ok? ¿Qué pasaba? Santa Cruz y Gamarra tenían la idea de unir al Perú en un solo territorio. Pero aquí estaba en duda la forma, cómo se iba a unir al Perú. Si realmente los bolivianos y los peruanos todos estarían completamente de acuerdo, si era factible que se unan como un solo bloque, como una confederación, si es que esto no iba a generar a futuro o a corto plazo o a mediano plazo un conflicto de intereses contra los chilenos o contra los argentinos. No se olviden que cuando dos países se unen, así sea en una alianza, en una confederación, de hecho que van a haber problemas por parte de los países vecinos. Y eso es lo que va a pasar para que se desate la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ok? Muy bien. Se crea la Confederación Perú-Boliviana. Gamarra va a ser desterrado y va a ser mandado a ser fusilado por Salaverry. ¿Qué pasaba? Gamarra, en una primera instancia, va a apoyar a Santa Cruz. Luego, por ciertas disputas, van a romper la relación, la alianza. Cuando se crea la Confederación Perú-Boliviana, estamos hablando de dos países. Como vemos en la imagen, todo esto, la parte roja, la verde y la azul, representa la Confederación Perú-Boliviana, a los dos territorios que se van a unir. Acá viene la parte más contradictoria. ¿Por qué? Si hablamos de Perú, hablamos Perú como un país. Pero en el contexto de la creación de la Confederación Perú-Boliviana no era así. El Perú había sido dividido en dos. No de repente territorialmente, no con fronteras, pero sí a nivel político. ¿Cómo es eso? Había un estado norperuano y había otro estado llamado el estado surperuano. O sea, el Perú fue dividido en dos bloques, la parte norperuana y la parte surperuana, pero al final todo era Perú. ¿Ok? Y por otro lado tenemos al estado de Bolivia, al país de Bolivia, que bueno, conservaba su forma, no había sido dividido en dos partes. Por un lado, el estado norperuano de esta confederación estaba presidida por Orbegoso, por Luis de Orbegoso. Y por otro lado, la parte surperuana estaba dirigida por otro presidente, Ramón Herrera. ¿Ok? ¿Dónde se acordó que iba a dirigir esta parte del Perú? En la asamblea de Sicuani. ¿Y dónde Orbegoso obtuvo el cargo de presidente de la parte norperuana? En la asamblea de Huaura. En estas asambleas se van a decidir
que cada uno va a tener el poder sobre cierta zona del Perú. Uno en la parte norperuana y otro en la parte surperuana. Y por la parte de Bolivia, que es el país aliado, ¿quién lo va a presidir? Miguel de Velasco. ¿Ok? Ese era el panorama cuando se crea la Confederación Perú-Boliviana. No era nada positivo, era una distribución que a las finales iba a acarrear problemas. Pero bueno, se dividió de esa forma. Aquí podemos observar la bandera que representa a la Confederación Perú-Boliviana. Esta era la bandera que representaba a esta confederación. Al estado, al estado peruano dividido en la parte norte y en la parte sur. ¿Ok? Muy bien. Andrés de Santa Cruz, ¿qué representaba de la Confederación Perú-Boliviana? Representaba al Supremo Protector, o sea, el líder militar del bloque Perú y Bolivia estaba bajo el cargo de Santa Cruz. Recordemos, el Estado peruano se dividió en dos bloques. El Estado norperuano, que tenía como capital Lima, ¿ya? Y tenía como presidente a Luis de Orbegoso, y el Estado surperuano, que tenía como capital Arequipa, y tenía como presidente a Ramón Herrera. La pregunta que nos hacemos es por qué Santa Cruz aceptó esta división del Perú. ¿No sería mejor que solo exista un presidente y que este presidente tenga generales en diversos puntos del Perú? Pero bueno, en este Congreso de Tacna, porque la elección de crear el Estado norperuano y surperuano y los presidentes se realiza en la conferencia, en el Congreso de Tacna, ¿ya? Según este Congreso, el Perú debería estar dividido de esta forma para una mejor administración y controlar el poder de una forma más equitativa. Y por la parte boliviana tenemos como presidente a Miguel de Velasco. No nos olvidemos, Santa Cruz no era presidente, Santa Cruz era el supremo protector de toda la Confederación Perú-Boliviana. Se acordó en el Congreso de Tacna dividirse el Estado peruano de esta forma y se proclama una nueva constitución que va a regir tanto para Bolivia como para Perú. En el Congreso de Tacna habían tres estados. ¿Ya? Estos tres estados tienen a la vez tres representantes, los clérigos, los militares y los abogados. ¿Ya? ¿Cuáles eran los tres estados? Perú, dividido en dos partes, y el tercero es Bolivia. ¿Por qué se realiza esta división del Perú en el estado norperuano y surperuano? Se creía que al dividir el Perú en dos bloques, el norperuano y el surperuano, iba a haber en cada estado un gobierno propio. Pero la máxima autoridad de toda la confederación iba a ser Santa Cruz, ¿ya? Él era el protector de la confederación. Y como protector de esta confederación, Santa Cruz debía gobernar 10 años, ¿ya? Acá vienen las especificaciones. Santa Cruz iba a gobernar, mejor dicho, Santa Cruz iba a proteger, iba a ser protector de la confederación por 10 años. Acababan los 10 años de ocupar ese cargo y podía reelegirse 10 años más. No sé, acababa esos 10 años y podía seguir reeligiéndose, de repente hasta que muera. Esa era la parte como muy criticada, ¿okay? que generó muchos comentarios negativos de por qué puede reelegirse. O sea, estaríamos hablando no de un protector, sino de una especie de dictador. Ya, aquí aparecen los puntos de vista contrarios. Y el poder legislativo, sabemos que el poder legislativo lo comprenden los congresistas, iba a ser de tipo bicameral. O sea, el tipo
de sistema del Congreso, ¿ya? O sea, los legisladores iban a ser de forma bicameral. ¿Qué significa? Que van a haber senadores y que van a haber congresistas. Ese es un sistema bicameral aplicado en el Congreso, claro. Sabemos que en la actualidad el sistema en el Congreso que se aplica el sistema es monocameral o unicameral. Solo existen congresistas, no hay ya senadores, no hay diputados, ¿ya? Pero antes era senadores y diputados, que van a ser los antecesores de los congresistas. Muy bien, la bandera de la Confederación, como ya les había mencionado. ¿Cuáles van a ser las principales obras, ya habiéndose creado la Confederación Perú-Boliviana? Tenían varios puntos. La Confederación Perú-Boliviana trataba de abarcar todos los aspectos: político, comercial, social, militar. En lo que es política comercial o política económica, tenemos al siguiente plan. ¿Cuál es el plan de Santa Cruz? El plan de Santa Cruz es declarar ciertos puertos, o sea, el lugar donde va a llegar la mercancía vía marítima, puertos libres. Ciertos puertos, ¿ya? Me refiero a puertos peruanos, ¿ya? Van a ser puertos libres, peruanos y bolivianos también. Por ejemplo, ¿cuáles son los puertos libres? Callao, Paita, ¿ya? Piura, Arica, ya no es Perú, chileno, y Cobija, que vendría a ser la parte boliviana. La idea de estos puertos libres era que se podía comerciar en estos puertos específicos con ciertos beneficios. A nivel de aduana, ¿ya? Si tú comerciabas con estos puertos libres, pagabas menos impuestos, menos aduanas, tenías beneficios comerciales, económicos. Pero si tú comerciabas con otros puertos que no eran ni Callao, ni Paita, ni Arica, ni Cobija, ya ahí cambia, ¿ok? Si tú comercias con ellos, no vas a tener la ventaja que tienes con nuestros puertos. Y por esta ley de puertos libres, el Perú va a firmar un convenio. ¿Con quién? Con Inglaterra, con Estados Unidos y con Irlanda, para poder comerciar con los países de la Confederación y estos dos países de Europa y este país de América, a un precio considerable. ¿Qué más se hizo a través de la Confederación? Se va a promulgar la Constitución Autoritaria del 1837. Ya se imaginarán, esta Constitución autoritaria le ofrecía muchos beneficios a Santa Cruz, ¿ok? Por eso esta Constitución va a ser criticada, tanto por el pueblo peruano como el boliviano, y sobre todo por los extranjeros, por los chilenos y los argentinos. Se aplicó el Código Civil Penal. Este Código Civil Penal tiene como base al modelo napoleónico, o sea, se inspira en la Constitución y los códigos mandados a elaborar por Napoleón Bonaparte en Francia. Vamos a ver el versus. El Estado norperuano, lo de rojo, lo que vemos en la imagen de rojo, que representaba a los proteccionistas norteños. Y por otro lado, el Estado surperuano con el país de Bolivia, que representaban a los liberalistas sureños. Por un lado, proteccionistas norteños y por otro lado, a los liberalistas sureños. ¿Qué nos quiere decir? Que esta parte del norte del Perú era una parte, se le puede decir, autoritarista, tradicionalista, ¿ya? Y esta parte de la Confederación, que es el Estado surperuano y el país de Bolivia, era una parte más liberal. Pero al final, tanto la parte norte como la parte sur buscaban algo en común. Apropiarse de tierras, buscaban beneficios, buscaban sus propios
intereses, no buscaban el bienestar general. Eso quedaba, como se dice, al final de la lista. Cada uno veía sus propios intereses. Es otro motivo más por qué la confederación también falla. Por lo tanto, va a haber un comercio cerrado con Chile, ¿ya? De Perú se va a exportar a Chile azúcar y los chilenos van a exportar a la parte de la confederación, a los estados sur y norte, trigo, ¿ok? De Valparaíso al Callao. Era un comercio cerrado, con ciertas regulaciones, ¿ya? Los peruanos ponían cierto impuesto al azúcar, mientras que los chilenos también. Habían ciertos intereses, cada uno ponía como se dice, su impuesto, depende del producto que sea. Acá viene la reacción de Chile. ¿Qué pasa con Chile? Chile no estaba contento, estaba disgustado con esta confederación. Uno, porque amenazaba su soberanía. Dos, porque afectaba su actividad comercial, ya que Chile tenía el puerto de Valparaíso, donde realizaban mucha actividad comercial, y esto iba a afectar en la cantidad de barcos que iban a llegar a Valparaíso. Es por eso que esta confederación Perú-Boliviana va a generar recelo. ¿En quién? ¿En qué parte de Chile? En la parte que gobierna Chile, en la oligarquía chilena. En esa oligarquía que tiene negocios, tiene intereses económicos, a ellos le va a afectar. Y es por eso que Diego Portales va a volver al gobierno. ¿Ok? ¿Qué pasa con Portales? Portales va a exigir como nuevo al presidente Joaquín Prieto que termine la confederación. Pero para poder entender quién es Joaquín Prieto, Diego Portales, vamos a ver un poco más adelante quiénes eran. Pero lo que le exige Portales al presidente de Chile, Joaquín Prieto, es que acabe todo tipo de relación con la confederación, ¿ya? Por otro lado, tenemos a Freire, Ramón Freire. ¿Quién era Ramón Freire? El exdirector supremo. Según lo que se conoce, Freire y Santa Cruz tenían una alianza. ¿Cuál era el objetivo de Santa Cruz con Freire? Darle un golpe de Estado al presidente de Chile, Joaquín Prieto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Diego Portales no es presidente. Diego Portales es un político chileno. Pero Diego Portales tiene intereses económicos. Es un oligarca. Diego Portales ve como una amenaza a la Confederación Perú-Boliviana. Es por eso que le exige al presidente de Chile, Joaquín Prieto, que acabe con la Confederación, porque afecta a los intereses de la oligarquía chilena. Por otro lado, como les explicaba, Ramón Freire y Santa Cruz planean darle un golpe de Estado al presidente de Chile. No nos olvidemos que Freire era un chileno también, solo que era un chileno resentido, porque Prieto le quitó, o sea, el cargo de director supremo lo perdió muchos beneficios, Freire. Y Freire fue expulsado de Chile y se refugió en lo que es Bolivia. Y es ahí donde, por resentimiento, se va a liar con Santa Cruz para darle un golpe de Estado. ¿A quién? A Joaquín Prieto. Esa era la idea. Es por eso que Freire va a conversar, va a enviar cartas a Santa Cruz, en el cual le va a explicar los motivos y le va a proponer, ¿ya?, que Santa Cruz le dé a Freire 2 barcos de guerra para luego entrar por el puerto de Valparaíso y tomar Chile, ingresar de mar a tierra y tomar Chile. Esa es la idea de Freire, por eso le pedía el apoyo a Santa Cruz. ¿Cuál fue la reacción de Chile? Portales, aconsejado, disculpen, Prieto, aconsejado por Portales, va a tener que tomar una decisión. ¿Qué ocurre?
Mariano va a engañar, va a hacer creer que está negociando un tratado de paz, ¿ya? Pero era falso, era simplemente ganar tiempo y traicionar. ¿Cuáles eran los puntos de vista de Chile? ¿Qué reclamaba Chile de la Confederación? Uno, reclamaba que el Perú le debía a Chile una deuda. Y la pregunta es, ¿y cuándo tuvimos la deuda y de qué era? Esa deuda era por préstamo de guerra. ¿Qué significa? Que los chilenos hicieron un préstamo de Inglaterra para poder financiar la expedición hacia Perú, para poder independizar el Perú. ¿Ok? Segundo, según el punto de vista chileno, que había acuerdos comerciales entre ambas naciones. Tercero, que se pague un dinero porque habían asesinado a Freire. ¿Ya? Y cuarto, que el Perú debía separarse de Bolivia. Esos supuestamente eran los tratados de paz. ¿Ya? Supuestamente. Santa Cruz estuvo de acuerdo en lo que respecta a la parte comercial, pero en la parte política y militar no estaba de acuerdo. Santa Cruz no quería romper la Confederación Perú-Boliviana. Así que, como no se llegó a un acuerdo entre los chilenos y entre Santa Cruz, se iniciaría un conflicto armado. Desde el punto de vista chileno, hacemos un repaso. Chile declara la guerra a la Confederación porque lo ve como una competencia comercial a la Confederación. Dos, porque esta confederación representa un grave peligro para la soberanía de Chile. Tres, acusa a Santa Cruz de haber matado a Diego Portales. Recordemos, Diego Portales era un político chileno. Diego Portales fue el que incentivó, avivó, como se dice, el fuego para que el presidente de Chile, Joaquín Prieto, decida atacar a la Confederación. Así que, según el punto de vista chileno, Santa Cruz mandó asesinar a Diego Portales porque lo consideraba un obstáculo. ¿Ya? Otro punto más, Chile reclamaba al Perú que se le pague porque se había hecho un préstamo a Inglaterra para poder financiar la independencia del Perú y el Perú nunca lo reconoció. ¿Ya? Esos son los motivos que Chile va a utilizar para declarar la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, aquí podemos observar cómo se produce el asesinato de Portales. Portales era un político, Diego Portales, pero Diego Portales llegó a ocupar el cargo de ministro. Según los chilenos, Santa Cruz mandó asesinar a Diego Portales, pero no fue de todo cierto. Más bien lo que pasó es que uno de los oficiales chilenos, ¿ya? Va a atacar a Diego Portales, porque ese oficial estaba proponiendo una alternativa, ¿ok? Diego Portales simplemente escuchaba lo que hablaba y simplemente decidió no hacerle caso, no aceptar la petición. Entonces, ¿qué pasó? Miembros de la tropa que comandaba este oficial se rebelaron contra Portales, ¿ya? Y como Diego Portales no dio su brazo a torcer, fue mandado a ser fusilado. Lo mataron. Entonces es ahí donde se generan las especulaciones que Santa Cruz fue el encargado de esta muerte. Esa es la primera parte y la siguiente, que se acerca a la etapa intermedia y final de la Confederación, lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos. Cuídate.